Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast SM. Un día más, encantado de poderos contar algo de la historia, hoy del arte, hoy de pintura. Hoy voy a hablaros de Murillo en su centenario, en el centenario de Murillo. Vamos a ello. Lo que tiene uno que oír, entre los pijos de nuestros lares se ha puesto de moda regalar cabras vivas a los que celebran cumpleaños. Algo enferma debe estar nuestra sociedad cuando para llamar cabrito a un amigo hay que regalarle un cabrino pequeño. Afortunadamente mi sentido común hace que sean pocas las ocasiones en que tenga que oír tamañas barbaridades, pero esta vez no me quedó más remedio. Iba con mi prescriptor de arte y sobre todo amigo Miquel a Sevilla y nos hallábamos en un vagón del AVE Madrid-Sevilla donde pululaba el perfil ejecutivo pijo que hace jornada laboral entre Madrid y Sevilla. Ese día creo que debíamos ser de las pocas personas normales. Bueno, tal vez una madura arquitecta que con el ordenador encendido repasaba planos y planos de estructuras y se horrorizaba, como nosotros, de lo que salía por las boquitas de los ejecutivos y por el estruendoso roncar de un señor trasnochador que nos hizo sentir la envidia a la vez que la molestia, ya que estaba profundamente dormido y producía un sonido que envolvía a todo el vagón. Pero ¿a dónde nos trasladábamos? Nuestro destino, como habréis entendido, era Sevilla, a recordar a Murillo, pues a finales de 1617, en una fecha no concreta, nació Bartolomé Esteban Murillo, siendo bautizado el 1 de enero de 1618. Así que en el mes de diciembre se han iniciado los actos de su cuarto centenario. Un cuarto centenario que promete ser un acontecimiento, al menos en Sevilla, donde él era, pues como bastante solemne. Y por tanto la mejor manera de encontrarnos con nuestro maestro sevillano era realizar un intensivo de un día y con nuestro ya más que probado ADAVE desde aquí el 1992 que se inauguró con aquella expo gloriosa, ir a Sevilla a recordarlo. El abigarrado grupo de pasajeros que íbamos se nutre de, como os he dicho, de esos ejecutas con pantalón de piquillo, mocasín castellano y americana informal, que agrupados en grupo de 4 relatan sus hazañas sociales a ver quién la ha hecho más gorda. Ya no son años de la gomina en el pelo, eran aquellos tiempos famosos de un banquero muy nombrado y que luego tuvo un recorrido histórico como bastante, no voy a decir deprimente, pero casi. Bueno, ha desaparecido la gomina, que antes era también muy sevillano, y ahora lo que se ha puesto de moda es una melenita muy arreglada, muy repeinada, juntamente con un buen perfume, una colonia. Cada uno la tiene que llevar diferente para que dos no huelan igual. De esas que vale a 70 euros el bote. Bien, les dan bien en el morro. Van guapos, se huelen bien, pero se gastan la pasta. Pero
como no soy de ver las películas que el tren pone, de dudoso gusto en la selección mayoritariamente, solo en un rato, dormitar, y cuando me aburro, pues escuchar lo que los vecinos de mi alrededor desarrollan, por si algo tiene que ser puede ser alguna cosa de valor en mi exigua vida social. Bueno, y escuchando la fauna ejecutiva, noté que teníamos, mi amigo y yo, mucha suerte de no ser de la casta del poderío, del vacío y, como dicen ahora, del postureo. Las cabras llevaron bastantes minutos de la charla con ciertas risotadas por las situaciones creadas y por el cornudo animal, claro, y que eran recogidas con los selfies protagonizados por el caprino y el pijo, que estaban enseñándoles, mira la cabrita, mira, uy, aquí me tiró. Entonces es que una cosa me parecía absolutamente, estaba desolado. Cuando nos hablan de la generación mejor formada, si la generación mejor formada ha acabado en esto, prefiero las que estaban a medio formar. Bueno, pero al final el arte lo puede todo. Y al pasar por la excepcional y bellísima silueta del castillo de Almodóvar de Córdoba, pues alzaron la vista al bello enclave y guardaron al menos un breve silencio. Luego vino que si yo lo he visitado, que si mi hermana Débora vino allí con mi cuñado, etcétera, etcétera. Y todo ya se precipita, porque a 250, 300 kilómetros por hora Sevilla está ya extremadamente cerca. Dando gracias a nuestro destino, caminamos por el andén ya de la estación de Santa Justa, y coincidiendo que solo en el arte se encuentra la estética, la belleza y la ilusión de conocer y vivir de un modo intenso emociones sublimes que las que son muy distintas a las que te puede producir que te regalen una cabra. Bueno, en estas cuitas estábamos cuando abordamos un taxi sevillano para ir a nuestra primera exposición de Murillo. Sí, primera, porque hay 3, hoy solo os puedo contar una. Nosotros, filósofos, y el taxista, un sabio de la vida, un sevillano de estos con todo el gracejo. Nosotros con Murillo y él con Marisa. Y ahora diréis, pero con Marisa, ¿pero quién es esa Marisa? Bueno, la conversación partió de que verdaderamente Sevilla tiene mucho arte, aplicable también a los habitantes de la ciudad, verdaderos artistas del lenguaje y de la gracia. Ustedes, aquí el ustedes se usa mucho, ustedes son profesores, ¿no?, nos preguntó. Miguel dijo, pues sí, señor. Y el taxista se arrancó por la historia de su vida. ¡Ay, profesores! Lo enamorado que estuve yo de mi profesora. Me ponía en primera fila para verla y encima era vecina mía, la veía a todas horas. Y el corazón, soltaba las manos del volante y a ver si nos vamos a dar un coscorrón aquí, y el corazón se me escapaba cada día que la veía con unos pálpitos que se me iba la vida en ellos. El taxista era un poco enamoradizo, pues la maestra Marisa, como se llamaba, tenía 28 años y él tenía 12, le gustaban maduritas. Y el joven montaba sus sueños de amor y cómo se pensaba declarar a la maestra, hasta que se lo dijo a su hermano mayor, que le quitó la idea. No seas tonto, las maestras se pasan, ya te olvidarás de ella. Entre sollozos nuestro enamorado intentó hacer frente a la vida pensando que ya nunca nada sería igual si no podía estar con su maestra. Pasaron los años y el joven, ya mayor, se casó con una mujer que casualmente también tenía el nombre de Marisa. Y llegando a nuestros días, pues hace unas pocas semanas nos contó, el destino le llevó a nuestro taxista a recoger a una ancianita con cachava y Alzheimer que salía de una residencia de ancianos para ir al médico. Sí, era Marisa, la maestra. La vida había pasado para los dos y él dijo, ¿qué razón tienen ustedes? Lo único que no pasa es el arte. Hasta otro día le dijimos al artista de la vida, habíamos llegado a nuestro destino, al espacio Santa Clara. Estamos ante una exposición excepcional,
Murillo y su estela en Sevilla. Murillo, Bartolomé Esteban Murillo, que nació a finales de 1617, como os he dicho, y fue bautizado el día 1 de enero de 1618, y que murió en Sevilla en el año 1682. Descendía de una familia de plateros y pintores por parte materna. Su madre se llamaba María Pérez Murillo. Y su padre, Gaspar Esteban, era cirujano, sangrador, barbero, sacamuelas, que era una especie de empleo que agrupaba todo lo que tenía que ver con la salud. Los boticarios no, los boticarios eran distintos, que eran los que preparaban los asuntos, las drogas y las cosas que eran para, por decirlo de alguna manera, para formar la farmacopea. Bueno, siguiendo la línea de artistas de su familia materna, como os he dicho, adoptó el apellido materno de Murillo para firmar sus obras. Pronto quedó huérfano y, protegido por su familia, ingresó en el estudio del pintor Fernando Hernández. Bueno, luego lo corrijo. Bien, en 1645 se casó con Beatriz Cabrera Villalobos, quien compartió vida por 20 años y tuvo 11 hijos. Muchos murieron jóvenes y varios en la peste que asoló Sevilla entre 1649 y 1650. En 1645 comienza a pintar una serie de 11 lienzos para el pequeño claustro del monasterio de San Francisco el Grande de Sevilla. En esta serie, Murillo combinará la pintura de Francisco Herrera el Viejo, que era el nombre del que no me salía antes, con el naturalismo y el tenebrismo de Francisco de Zurbarán. El nombre, como os he dicho, que no me salía al principio, era Francisco de Herrera el Viejo, el que fue el maestro directo de Murillo. En estas primeras obras pintó con cierta frecuencia niños, Jesús, San Juanito. A veces pintaba a Jesús y sin San Juan, a veces lo pintaba con corderos, o a veces le pintaba a San Juanito y le pintaba a Jesús como si fuera un cordero. Y todo esto de pintar a los niños le aportó una gran fama internacional en Inglaterra y en Francia, que valoraban mucho todo lo que era esta temática infantil, mucho más que aquí, mucho más que en Sevilla. Así que pronto, porque claro, a la ciudad de Sevilla aparecía mucha gente de todos estos países que venían a comerciar. Sevilla seguía siendo el centro mercantil más importante de Europa, porque era el que negociaba y el que traficaba en el sentido de traslado de mercancías con América. Y de aquí, de pintar niños, pasó a pintar a la Virgen con el Niño, que le lanzó a mucha más fama. Murillo fue esencialmente un pintor religioso, y sobre todo fue el gran pintor de la Inmaculada. El tema de la Inmaculada era un tema absolutamente doctrinal. La Iglesia le pacaba y la Iglesia quería imponer el dogma de la Inmaculada, y como lo quería imponer decía, tú tienes que pintar la Inmaculada y créate. Decía, bueno, la Inmaculada, ¿cómo puede ser? Pues hacía una fusión con la idea de la Virgen subiendo al cielo y desde el cielo contemplando a la tierra. Ese era más o menos el principio. Y él, tanto a repetirla, marcó un icono que es con ella vestida entre los colores blanco y azul, mirando bien hacia el cielo o mirando bien hacia la tierra, como si estuviera en el aire, muchas veces pisando una bola del mundo, donde está la culebra que es el demonio, que con su pie descalzo la pisa, ella, la Virgen, la pisa y la revienta. Porque ella no había tenido el pecado de la concepción. Por eso viene el dogma de la Inmaculada. Un dogma que aquí esto se está pintando en 1650 y hasta 1900, hasta el siglo pasado no se dogmatiza, por decirlo de alguna manera. Pero aquí nos gusta siempre ser más papistas que el Papa. Bueno, fue también uno de los grandes retratistas de la época, siendo amigo y conocido y muy apreciado por los nobles e intelectuales sevillanos a los que retrató. En la década de 1650-1660
Murillo cambió numerosas veces de domicilio por los numerosos hijos que tuvo. Tuvo 11 hijos. Y fue esa la época de mayor producción, con importantes contratos en retablos y en retratos. En enero de 1660, Murillo, junto a Francisco Herrera, pero no el viejo, que era el que había sido su maestro, sino el joven, y varios otros artistas brillantes, fundaron la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla, y Murillo fue el primer presidente. De 1660 a 1670 será la época más prolífica del pintor, que fallece en 1682 cuando trabajaba en la iglesia de Santa Catalina de Cádiz al caerse de un andamio. Durante su vida se le conoce un viaje importante fuera de Sevilla, solamente, también viajó a Cádiz, que es donde se cayó y luego encontraría la muerte. Un viaje a Madrid en el año 1658, en el que se cree que visitó a la corte y conoció a los maestros más importantes que había en ella, que eran Velázquez, Zurbarán y Cano, así como los otros autores madrileños que tenían una profunda influencia en la pintura. Él es exponente del barroco sevillano, pero allí había muchos pintores barrocos también que formaron la escuela madrileña. Esto nos extenderíamos mucho. Y probablemente en ese viaje conoció a fondo la pintura de la colección real y entendió los movimientos artísticos anteriores al barroco, el Renacimiento, todas las obras que habían comprado los reyes. La obra pictórica de Murillo es muy extensa y se halla el sitio donde más obras hay, con 60 obras, es el Museo del Prado, y el resto, en su mayoría, se hallan en Sevilla al tratarse de obras, las más de las veces, enmarcadas en retablo, y el resto están muy repartidos por los museos europeos. ¿Por qué sucede esto? Pues que tenemos que ir ahora a lo que fue nuestra guerra de la independencia. Entre el año 1808 y 1814 tenemos en nuestro país la guerra de la independencia contra Napoleón, y entre los calamitosos hechos que trajo la guerra, uno fue el saqueo artístico. José I ordenó que se requisaran todas las mejores obras de arte para formar, por orden de su hermano el emperador, el Museo Napoleónico de París. Muchas obras acabaron en Francia, otras fueron rescatadas a tiempo, otras las requisó en Francia el duque de Wellington con el fin de ser devueltas a Madrid, pero Fernando VII, que no podía soportar al duque de Wellington y celoso de que los liberales pudieran colocarlo como regente de España, le regaló las obras que pueden verse ahora en la Aspel House en Londres, de la cual os hablaré porque la he visitado este año y me ha encantado. Me encanta el personaje del duque de Wellington, porque el actual, porque es un hombre que vive a caballo entre Sevilla y Granada y le hace un personaje pintoresco. Pero bueno, vuelvo al tema porque si no yo me difumino fácilmente. El resto de las obras, como os digo, estamos con las obras que se llevaron, fue revendido y acabó en los numerosos museos europeos, en colecciones privadas de nobles y aristócratas del viejo continente. Las obras de Murillo producían un delirio entre los franceses, eso de los niños, de las vírgenes, de los corderitos, de que recordaban a los pastores y pastorcitos. Para los franceses era sublime, es un poco una espiritualidad un poquito tonta, ¿no? Pero esto les enloquecía, les dejaba. Entonces fueron las obras de Murillo entre las que más se requisaron. Afortunadamente muchas obras ya han retornado y son algunas de las que se contemplan en la exposición. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el antiguo convento de Santa Clara. Es el convento de las clarisas franciscanas más antiguo de Sevilla y que está situado cerca de la Alameda de Hércules y está dedicado a Santa Clara de Asís. En 1289, fijaros qué fechas, nada más a los pocos años de ser reconquistada la ciudad de la taifa musulmana de Sevilla, fue fundado, como os digo, en 1289 por el rey Sancho el Bravo, con anterioridad en un terreno que había sido en el pasado una residencia musulmana
y también el palacio de don Fadrique, que era el hermano de Alfonso X el Sabio. En 1998 el monasterio se abandonó por las Clarisas y se acomete un profundo proyecto de restauración y de rehabilitación como espacio cultural. Las obras de arte fueron repartidas por otros cenobios sevillanos. La iglesia y el refectorio tienen un gran valor artístico, pero no lo hemos visitado, así que no os puedo contar cómo es, ni quiero alargarme tampoco más. Y el conjunto se haya restaurado en un 30%. Las dependencias se organizan a partir de un claustro principal en el que se regulaba la vida monástica, y el claustro es una obra renacentista organizada con 2 galerías porticadas que abarcan 2 pisos soportados con columnas de mármol y arcos elevados en la planta baja y arcos rebajados en la parte alta. Las paredes están decoradas con azulejería policromada de alto valor artístico. Y en el centro del claustro hay una fuente circular y una inmejorable vista de la espadaña conventual. Está todo pintado de blanco. En un día brillante de estos de invierno era agradable estar contemplando, oyendo la fuentecita como brotaba. Era todo muy monástico. Las habitaciones que dan a este espacio central estaban destinadas a dar servicio al convento, y por la parte baja se accedió a los dormitorios, que hoy son el espacio expositivo dividido en 2 plantas. En algunas de las habitaciones de la planta baja existen pinturas murales que han sido restauradas y consolidadas. Bueno, nos encontramos, como os he dicho, ante Murillo y su estela en Sevilla. Una muestra que está compuesta por 62 obras, algunas originales de Bartolomé Esteban Murillo y otras de los pintores que convivieron con él y a los que influyó. La creación de Murillo marcó de una manera profunda a Sevilla, y las obras, muchas de gran valor, han retornado a su ciudad para agruparse en esta exposición y en este recuerdo. Os voy a hablar primero de las obras que están expuestas y que son de la mano de Murillo. Voy a ir contándoos y qué años han hecho y dónde están. Hay una Santa Rosa de Lima, una obra de 1670 que se encuentra en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Una Inmaculada Concepción de Aranjuez, así se denomina, pintada en 1675, que se conserva en el Museo del Prado. Una Virgen con el Niño de 1655, que se encuentra en el Palazzo Pitti de Florencia. Es una de los cuadros que recuerda, es una Virgen con el Niño, pero que recuerda mucho a lo que es la pintura renacentista, recuerda mucho a las vírgenes que están con niños en Rafael. Y después Los Niños de la Concha, una obra de 1670 que se encuentra en el Museo del Prado. Después tenemos a la Virgen con el Niño, con Santa Rosa de Viterbo. Esta es una obra pintada en 1670 y se encuentra, la ha aportado el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. El siguiente, otra de las obras, es La Virgen con el Niño, de Murillo también, pintada entre 1655 y 1660, que forma parte de la colección Abelló. Abelló es un empresario muy rico de aquí de Madrid, y que tiene una gran colección de obra interesante y de pintores de esta época. La siguiente obra es Santa Rosa de Lima, pintada en 1670, que se encuentra en la Fundación Barrié de La Coruña, también de otros pobres, como digo yo. En la Biblioteca Nacional hay otra obra que es Santa Rosa de Lima, que es un dibujo de Murillo. No es un lienzo, no es un cuadro, sino que se trata de un dibujo que él hizo. Y ya sabéis que la Biblioteca Nacional, si no os lo digo, pues está especializada en recoger todas estas obras. En la siguiente obra de la que os hablo
es la Beata Dorotea, también de Murillo, pintada en 1670, que se encuentra en la colección de la Catedral de Sevilla. Y ya estamos terminando las obras que son de él, porque hay muchas obras, pero como entenderéis, son de otros autores para crear la colección. Porque muchas obras de Murillo, de los grandes museos, tampoco pueden salir. También tenemos la Virgen del Rosario, de Bartolomé Esteban Murillo, pintada entre 1650 y 1655, y que se encuentra en el Museo Goya de Castres, en Francia. Bien, estas son las obras que han aportado los distintos museos. Y aparte de estas obras que son propias de la mano de Murillo, pues hay obras de autores que o bien tuvieron una profunda influencia y nos permiten comprender a Murillo, que son las siguientes. Hay una obra que se titula Alegoría del Nuevo Testamento, una obra pintada en 1844, y es obra de José Gutiérrez de la Vega y Bocanegra, que fue pintada. Este José Gutiérrez vivió en Sevilla entre 1781 y muere en Madrid en 1865. Aquí tengo que apoyarme en notas porque entenderéis que cuando uno tiene tantos datos, pues no lo puede hacer bien si no los lee. Otra de las obras es una obra que es Santa Rosa de Lima, que es del taller de Bartolomé Esteban Murillo, no es de él, es una copia de la Santa Rosa de Lima que pinta él y se encuentra en la Fundación Lázaro Galdiano. Después hay otra colección de John Philip, una obra pintada en 1865 que se titula La temprana carrera de Murillo. John Philip nació en Aberdeen en 1817 y murió en Londres en 1867. Y era un tremendo enamorado de Murillo y de su obra. Y esto forma parte de la colección de Juan Antonio Pérez Simón, este famoso millonario mexicano que tiene obras de todos los enclaves del mundo. Otra obra interesante, pero estos ya son dibujos, es La Concepción de Nuestra Señora, un dibujo de Florentino de Craene, que nació en Tournai en 1793 y murió en Madrid en 1852. Estos son los grabadistas que andaban entre el año 1840 y 1870 hasta que apareció la fotografía ya industrial, haciendo grabados y dibujos de todas las obras que ya había. La Concepción de Nuestra Señora es una de las obras que está en el Museo del Prado. Después también hay otro dibujo de Richard Collin, que vivió entre 1627 y 1697, que se titula Bartolomeus Murillo Hispalensis, Bartolomé Murillo sevillano. Es un dibujo, como os digo. Hay dos grabados de Joan Laurent, que vivió entre 1816 y 1886, que uno representa la Inmaculada Concepción y otro la Virgen del Rosario. Cuando os estoy hablando de estas obras son de las obras de grabados que ha aportado la Biblioteca Nacional. Otra de las obras que podemos contemplar es La caída de Murillo, que es cuando tiene el accidente que le lleva a la muerte, que es una recreación hecha por Manuel Cabral Aguado Bejerano, que vive y muere en Sevilla entre el año 1827 y 1891. Esta caída de Murillo se encuentra en el Museo de Cádiz. Otra obra es La aparición de la Virgen a Santo Domingo, que es de Esteban Márquez, que nació en la Puebla de Guzmán, Huelva, en 1652 y muere en Sevilla en el año 1696. Esta aparición de la Virgen a Santo Domingo que pinta se encuentra en la iglesia de Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Fuentes de Andalucía está entre Carmona y Écija a mano derecha, y es un sitio también
No lo conozco, para mí, voy a decir perdido, igual son unos pueblos grandes y excelentes, pero es un sitio al que normalmente no voy. Otro cuadro interesante, el de José María Romero, que vivió en Sevilla entre 1791 y muere en Madrid en 1865, que es Murillo presentando la Colosal. Está pintado este cuadro en 1860, como os he dicho, obra de José María Romero, está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y es un cuadro que presenta otro cuadro que está en el dicho museo. La Colosal es una Inmaculada enorme que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y lo que se nos presenta es a Murillo presentándonos el cuadro como ha quedado terminado. Hay otra obra también de Andrés Pérez de Pineda que vivió entre 1660 y 1727, que es Cristo confortando a Santo Domingo. Estas obras, como digo, del Museo de Bellas Artes de Sevilla. De Juan Ruiz Soriano, que nació en Higuera de Aracena, creo que esto es provincia de Huelva, en el año 1701 y muere en Sevilla en 1763, hay un cuadro que se titula La Sagrada Familia, que es de la Catedral de Sevilla, como os he dicho. Luego, el Ayuntamiento de Sevilla ha traído copias de Murillo, de obras de cuadros de Murillo, que son anónimos. Hay pero muy buenos, claro, un retrato del venerable Fernando Contreras, un retrato de don Diego Ortiz de Zúñiga y un cuadro de la Inmaculada, todos anónimos y se encuentran en el Ayuntamiento de Sevilla. El Ayuntamiento de Sevilla también ha aportado un retrato de Murillo realizado, copia del autorretrato que se hizo Murillo por John Richard Koch Smith, que vivió entre 1808 y 1882. Francisco Meneses Osorio, que vivió en Sevilla entre 1640 y 1721, aporta la obra San Miguel Arcángel, que fue pintada en 1685. Y Juan Valdés Leal, el famoso pintor también sevillano, que vivió entre 1622 y 1690, presenta un retrato de Miguel de Maraña, que era uno de los amigos personales de Murillo y de los que más obras le encargó. Después tenemos una serie de autores que han aportado más obra y más intensa. Se trata de Pedro Núñez de Villavicencio. Nació y murió en Sevilla en 1635 y 1700 y aporta el retrato del arzobispo Luis de Spínola. Es una copia de un cuadro que pintó Murillo y pertenece a la colección pictórica del Ayuntamiento de Sevilla. Y luego también de Pedro Núñez de Villavicencio hay niños con el juego de la argolla que se halla en el Museo de Bellas Artes de Houston. Ya veis que se ha hecho un esfuerzo en traer muchas obras. El siguiente autor expuesto es Juan Simón Gutiérrez, que nació en Medinasidonia en 1634 y muere en Sevilla en 1718, y para los que me oís del norte tiene un insigne cuadro en la parroquia de Elgueta. Este pinta el nacimiento de la Virgen, que se encuentra en la iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Sevilla, y otra obra que también está en esta colección es Santo Domingo confortado por la Virgen y Santas Mártires. Este segundo cuadro se halla en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Otro de los pintores que aporta obras a esta exposición es Cornelio Such III, que nació en Amberes en el año 1629 y muere en Sevilla en el año 1685. Es un pintor barroco de origen y familia en Flandes, pero vinculado en Sevilla desde niño, porque su familia era militar y le trasladaron a Sevilla, como dorador y policromador de retablos. Presenta 4 cuadros: el retrato de Juan Bautista Prianorrogia, que está en la colección Calius, el retrato del conde de Ábalos, que está en la colección Joaquín Torrente, el retrato de la duquesa de Ábalos, que está en la colección de Alicia Koplovich, y el retrato de Sor María Dorotea,
que está en la colección de Alfonso Pleguezuelo. Otro autor que aporta obras es Domingo Martínez, que vivió en Sevilla desde 1688 a 1749, que presenta una Inmaculada fechada en 1733 de la iglesia de San Lesmes, en Burgos, y la segunda obra, la Asunción de la Virgen, que forma parte del patrimonio de los carmelitas descalzos. Otro autor que aporta obra es Juan de Espinal, que vive en Sevilla entre 1714 y 1783, que realiza una copia de las Santas Justa y Rufina de Murillo, cuya tela, cuyo lienzo, se encuentra en el Ayuntamiento de Sevilla. Siguiente artista que aporta varias obras, 4 obras, es Alfonso Miguel de Tobar, que nació en Aracena, en Huelva, en 1678 y muere en Madrid en 1758. Aporta el retrato de Murillo, que se conserva en el Museo del Prado, 3 niños jugando, en la colección Alucha Koplovich, Grupo Omega Capital, la Virgen de la Faja, en el Museo de Cádiz. De este hizo un cuadro Baltasar Murillo, copiando la idea de la Virgen de la Faja que había creado Sebastiano del Piombo. Y el cuarto cuadro es el retrato de un caballero de la familia Mendoza de la Vega, que se ha traído de Rhode Island, de Estados Unidos, del Museo de Arte y Diseño de Rhode Island. Otro pintor romántico que fue muy influido por Murillo, sobre todo porque pintaba muchos niños, es Antonio María Esquivel, que es también otro sevillano. Nació en Sevilla en 1856 y muere en Madrid en 1857. Es pintor y retratista del romanticismo, y obras suyas son 4: la Virgen María, el Niño Jesús y el Espíritu Santo con ángeles de fondo, obra que se conserva en el Museo del Prado; las Santas Justa y Rufina, que se conserva en el Museo Nacional del Romanticismo; la Virgen Anunciada, que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla; y el Arcángel San Gabriel, que se conserva también en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Otro pintor es Andrea de la Rubia, que nace en Escacena del Campo, en Huelva, en 1710 y muere en Sevilla en 1760. Y aquí han traído unos cuadros de unas dimensiones colosales, inmensas, que se encuentran en la Basílica de Begoña en Bilbao, y que son la Muerte de San José y la Sagrada Familia en el Taller de Nazaret. Han tenido que montar unas grúas y unos andamiajes y todo. Ha sido un transporte de esto terrible, que casi no entraba en los camiones, pero los hemos podido contemplar. Luego está Bernardo Llorente Germán, que es un autor sevillano entre 1680 y 1780. Vivió siempre en Sevilla, no salió nunca de Sevilla, y imitando mucho a Murillo fue el pintor de las pastoras, y le pintaba las pastoras, pero unas ovejas mejor que las de Murillo. Unas ovejas me parece que nos van a... Pues si nos ponen un disco bailando, vamos a darnos la vuelta y pensar que estamos entre las ovejas, que son la Divina Pastora, que pintó en 1732, que se encuentra en el Museo del Prado, y la Virgen de la Faja, una copia de la Virgen de la Faja, que está en la colección Fernando Rayón Valpuesta. Estas son las obras de pintura. Todo esto se complementa con 3 obras insignes de escultura que nos muestran, una de ellas nos muestra una Asunción muy espectacular, otras más pequeñas nos presentan a una Virgen y un Niño, para que nos metamos en lo que es el ambiente de las vírgenes con los niños que nos acompañan en casi toda la creación pictórica, y luego una Virgen, luego 2 niños con ovejas. La primera Asunción de la Virgen, de tamaño enorme, es de Pedro Duque de Cornejo. Estamos hablando de esculturas, que Pedro Duque Cornejo nació en Sevilla en 1678 y murió en Córdoba en 1757, y es el nieto de Pedro Roldán y el sobrino de la Roldana. Y esta obra se encuentra en la capilla del excolegio de los jesuitas, hoy Instituto de Enseñanza
Luis de Góngora en Córdoba. Y las otras dos obras son de la Roldana, que es Luisa Roldán, que nació en Sevilla en 1652 y murió en Madrid en 1706. Y esta presenta las obras Niño Jesús y San Juanito de 1700, que se encuentra en la ermita de Nuestra Señora de los Santos en Móstoles, y la otra obra es Virgen con el Niño, obra de 1699, que se encuentra en el convento de San José de las Teresas de Sevilla. No os voy a entrar en todo lo que es relataros qué es cada una de las obras, porque como os estoy diciendo el título, el museo y el autor, pues nos tendríamos que extender en un podcast ante cada uno de ellos. Sevilla nos va a dar mucho juego, no penséis que siempre voy a andar por Venecia, por Florencia y por sitios extranjeros. Murillo nos va a dar grandes podcasts, porque estamos en el centenario de Murillo. Y os lo ha contado un día más, y encantado de hacerlo, Juan Carlos González. Hoy, en Historia con Sentido, nos hemos acercado a un personaje muy creativo, muy importante en nuestra pintura, Murillo. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.